Bueno, buen día. Nos damos 2 minutitos y 5 arrancamos, ¿les parece? Bueno, buen día. ¿Les parece? ¿Vamos arrancando? ¿Estás, Adri? Bueno, entonces, hoy tenemos la alegría y el honor de tener con nosotros a Adriana Reaño. La voy a presentar formalmente. Adriana Reaño es licenciada y profesora en psicopedagogía en la UAI. Es magíster en dificultades de aprendizaje de la USAL. Docente universitaria en la UAI y en el Instituto Superior de Formación Docente San José. Es directora de la Diplomatura Universitaria en Psicopedagogía Forense, integrante del equipo interdisciplinario de familias que atraviesan conflictos judiciales en Fundación Familias y Parejas. Es integrante de la Comisión Género y Derechos Humanos de la Federación Argentina de Psicopedagogía. También es creadora de Aprender en Círculo, una plataforma de capacitación y difusión para la prevención de las vivencias o violencias, ahí no sé si dije bien, contra niños, niñas y adolescentes. Lo tengo anotado Violencia. como violencia, pero debe ser violencia. Sí, Así que bueno, Adri, gracias por aceptar esta invitación y de compartir con nosotras tus experiencias y tus saberes. Así que bueno, te dejamos el espacio, vamos a conversar un rato y después intercambiamos, dale. perfecto. Bueno, buenos días a todas, por lo que veo, a todas, a todos que están mirando ahí la grabación también, porque después esto no sabemos hasta dónde llega en esta onda expansiva que es Internet. Voy a estar compartiendo una presentación para que sea un organizador de mi discurso y que no nos pongamos a charlar hasta las 12 del mediodía. Así que vamos a ir compartiéndonos. Por supuesto que cualquier duda, cualquier consulta lo pueden poner en el chat y después abrimos la conversación y seguimos ahí charlando. Bueno, es una presentación ambiciosa la que yo armé. Vamos a ver expectativa realidad, pero siempre me interesa tener mayor contenido y que en todo caso, de acuerdo al pulso del grupo de la audiencia, poder ir cambiando y agrupando. La presentación se titula Más allá de un expediente, desafíos de la psicopedagogía forense en contextos de vulnerabilidad social. Este título lo pusimos a principio de año con Andrea, un poco en diálogo de qué iba a ser el curso y demás. Em, en este curso que se llama Nadie se salva solo. Y tuve la suerte, justo hablaba con una colega al principio, de que tuve la suerte de que me queda perfecto en día y en horario este curso, entonces asistí a casi todos los encuentros y los otros los vi por YouTube. Y creo que eso fue algo muy acertado en el momento de armar el cronograma, porque naturalmente, no de forma forzada,
naturalmente los expositores mencionaban esto de que nadie se salva solo, con una fundamentación teórica, sistemática, de que realmente no es una frase del Eternauta y nada más y que queda linda, sino que hecha carne en la práctica cotidiana desde la psicopedagogía. Así que más allá de un expediente, es como nace esta conversación. Vamos a pensarlo en el entramado de nadie se salva solo. Yo les propongo estos. Ahí está. Si en algún momento me friso, me avisan y trato de retroceder, ¿eh? Yo les propongo estos 3 puntos para ir recorriendo esta conversación esta mañana. Arrancar con un posicionamiento ético, que generalmente lo dejamos para el final. Bueno, a mí me gustaría arrancar con eso, con ese posicionamiento. Luego ir a armar y a desarmar algunos marcos teóricos, algunos más clásicos, otros más nuevos, y desde ahí llevarlos a la práctica profesional. Y por último, pensar la red territorial como garante de derechos, encarnando nuevamente nadie se salva solo. Y desde el posicionamiento ético, me parecía importante traer varios debates que van a llevar adelante mucho de esta charla. En particular, contarles mis propios debates, los debates profesionales que tengo cotidianamente, que son un montón, ¿eh? No es algo tan armado y tan cerrado, sino que cada situación compleja me lleva a nuevas preguntas. Por suerte y por elección sistémica y política, he decidido que todos mis trabajos sean en equipos, entonces puedo trabajar con otras personas y dialogar y compartir estos pesares cuando nos agarra un poco la angustia del no saber, muchas veces los sábados a la noche, ¿no? Nos agarra la angustia, o los domingos, peor todavía, nos agarra esa angustia y es importante hablar con alguien que te pueda comprender, sin agotar a tu familia constantemente, como habitualmente también lo hacemos. Entonces, en este posicionamiento ético puedo decir que se han generado muchas preguntas, preguntas que hoy las presento yo, pero que no son de forma individual y que tienen que ver con ir construyendo la práctica. Hay una frase de Gregory Bateson, que es un antropólogo que después lo retomo por otro sentido en la presentación, que dice, el mapa no es el territorio. Y a mí esa frase en particular me fascina. Yo tengo un pensamiento medio obsesivo, entonces hay algunas cosas con las que me obsesiono y durante muchos años pienso en eso. Esa frase es una de ellas. El mapa no es el territorio y la teoría es, no es la práctica profesional. Y la práctica profesional es inabarcable para lo teórico. Em, el recorrido que hace Bateson en esa frase de el mapa no es el territorio menciona cómo operacionalmente los seres humanos para construir un mapa salían al territorio con algo para medir, con un... Hoy lo hace el camioncito de Google, ¿no? Sale el camioncito de Google, saca la foto y ya la tenemos en el celu. Pero que de todas formas, lo que se podía representar en ese mapa era la representación que tenía esa persona cuando estaba haciendo esa medición. Entonces, cuando nosotros salimos a la práctica, las teorías quedan en la representación que nosotros tenemos de esa teoría, de qué significaba Winnicott, qué significaba Aberasturi, qué significaba todas las miradas, y a partir de eso construir algo desde la práctica, desde lo que se pueda. Y el posicionamiento ético es hacernos preguntas. Y yo no quería dejar pasar todo lo que ya las colegas han compartido en este curso, desde Marité Sarté, Melina Arias, un montón de profesionales que ya estuvieron compartiendo y que desde mi pequeño y humilde aporte creo que tiene que ver con esta red que quiero retomar para poder conversarlo después. Bueno, hemos escuchado a todas las colegas hablando de tramas comunitarias, las tramas comunitarias que sostienen a las nuevas configuraciones familiares y ahí qué hacer desde la salud pública.
Y esto me pareció súper interesante porque se suele catalogar o se suele pensar en la salud pública como un entramado sumamente constituido, sumamente cerrado. ¡Ay, se me está acabando la batería! Oh my God, esperen, se me desconectó esto. Esperen, esperen. ¡Qué bárbaro! Ahí está. Un segundo, ¿eh? Pero bueno, seguimos pensando todavía en la salud pública desde un espacio como en estos debates de instituido instituyente. Sí, la mina multitasking sigue dando las clases mientras hace esto. Tranqui, Adri. El mapa no es el territorio y la batería no es la clase, así que tranqui. Es así, ¿no? Y la batería se acaba, y si se acaba la batería, nos acabamos nosotros. Ahí está. Qué bárbaro, no me di cuenta. Ahí está. Listo, ya está. Em, entonces tenemos este entramado de la salud pública que muchas veces pareciera ser tan estricto, tan formal, tan cerrado, y sin embargo, esta propuesta lo que dice es cómo habitamos, cómo construimos tramas comunitarias. Me encantó salir totalmente, ¿no? Salir de la estructura, salir de las lógicas que ya tenemos más tradicionales. Bueno, y desde ahí el entramado de qué es la psicopedagogía comunitaria, ya la estuvimos escuchando a Marité Sarté. Vamos a cerrar con la Pauli Juárez, que bueno, es amiga mía, así que es lo más para mí. Y pensar en equipos, pensar todo el tiempo en equipos, en este entramado de prevención y promoción, que también Patri Vila lo trajo, y bueno, Óscar Amaya también, lo estuvieron mencionando bastante, la prevención y la promoción, la investigación y un concepto que trajo también Melina Arias, que es el de la corresponsabilidad, que lo quiero retomar y quiero que sea parte de esta conversación. Más o menos, ¿estuvo representado a las colegas? ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien. Me parece que hay un hilo conductor muy interesante. Este hilo conductor tiene que ver con habitar el paradigma de la complejidad. Paradigma de la complejidad que me fascina, vuelvo a leerlo una y otra vez, es importante volver a leerlo, y que creo que el paradigma de la complejidad queda bien. Ese es el término polémico que quiero traer. Si nosotros ponemos en un trabajo desde el paradigma de la complejidad, si ponemos en una investigación, en un artículo, queda bien. Ahora después hay que bancársela a la complejidad. Porque, vamos a decirlo, tenemos unas ganas bárbaras de que sean respuestas sumamente simplistas, ¿no? De que decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alguien que me dé el tip cerrado de qué es lo que tengo que hacer para que esta situación se destrabe. El paradigma de la complejidad, como lo define Denis Nazmanovich en esta cartografía dinámica, nos habla de, primero, de tolerar la incertidumbre, de tolerar la angustia de no saber. Desde ese lado, entender los múltiples atravesamientos desde el ser humano atravesado por la historicidad, atravesado en esta concepción de niños, niñas y adolescentes, y lo traigo porque la definición del Código Civil y Comercial de Argentina es niños, niñas y adolescentes, y después encontramos las tensiones de niños o, o infancias, y de repente es un debate enorme decir Día de las Infancias o Día del Niño, ¿no? Y nos perdemos ahí. Bueno, el Código Civil y Comercial habla de niños, niñas y adolescentes, las legislaciones internacionales también pensar constantemente en el contexto y pensar en el aprendizaje verdaderamente complejo. Yo hace más de 15 años que vengo estudiando, que me vengo formando desde la psicopedagogía forense y pasa todo esto desde la... Bueno, a ver, dale, anda, hacelo. En tu pies, anda a tu pies. Hace más de 15 años que me vengo formando en la psicopedagogía forense y siempre me tocó sentir este atravesamiento de la psicopedagogía forense, porque trabajé
empecé trabajando en dispositivos de acompañamiento a la inclusión, después trabajé en equipos de orientación, después trabajé en asesoría pedagógica, trabajé durante 7 años, fui coordinadora de un espacio hospitalario en Villa Soldati. Así que fue mucho tiempo de habitar este entramado desde otros espacios y entender cómo las vulneraciones de derechos atraviesan los aprendizajes y que las denuncias o la detección no va a suceder nunca en un juzgado, en una denuncia, en una instancia de jueces, sino que va a suceder en estos primeros espacios en donde estamos en contexto. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando pensamos en el paradigma de la complejidad, yo creo que la psicopedagogía forense carece total de sentido si no lo pensamos en el paradigma de la complejidad. Si no pensamos que el aprendizaje es una construcción sumamente sensible, atravesada por las estructuras cognitivas, las afectivas, por supuesto, pero también sumamente atravesada por el contexto, si no pensamos eso, no estamos en el paradigma de la complejidad y borramos de un plumón todo lo que estamos construyendo. Entonces, pensarnos en el paradigma de la complejidad tiene que ver con habitar esta mirada del aprendizaje. Un aprendizaje, como dice Juan Ignacio Pozo, que es un campo de múltiples atravesamientos y que tiene todos estos atravesamientos. No aprendemos lo mismo en una escuela que en la otra, no aprendemos lo mismo en un club que en el otro, no aprenden lo mismo dos hermanos, por supuesto que no. Me encanta el sistema fraterno, mis investigaciones son todas sobre el sistema fraterno porque me encanta, me fascina esto de que dos personas en un contexto, comilla, comilla, similar, porque no es igual, pero es similar, pueden tener aprendizajes tan diferentes. Entonces, la construcción de los aprendizajes es compleja y desde ahí tenemos que pensar nuestra práctica profesional. Entonces, posicionamiento ético, como para dejar algo armadito allá, vamos a estar armando de la incertidumbre es parte de nuestra tarea diaria. Es parte. La complejidad es parte de nuestra tarea. Desde ahí podemos pensar en algunos recursos que nos puedan servir para leer esta complejidad. Y acá yo voy a hacer una evocación a marcos teóricos simplemente para traerlos, para que estén presentes y para refrescarlos. Son todos marcos teóricos que ustedes ya conocen a la perfección, como por ejemplo el modelo ecológico de Bronfenbrenner, el modelo ecológico que nos menciona cuáles son todas las líneas, ¿no? Las miradas de afectaciones de, en este caso, de un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Estos, este microsistema que van a ser los vínculos primarios, pero también todas las afectaciones que vienen del mesosistema, del exo, del macro y del cronosistema, que es interesante, que introduce también la noción del tiempo. Nosotros cuando estamos viendo a un consultante, no lo estamos viendo de forma aislada, o al menos es lo que se puede intentar ver, sino que siempre vamos a estar viéndolo dentro de diferentes sistemas en retroalimentaciones. eh, en qué le pasó en la escuela, pero también si escuchó una pelea en la calle, también si hay una dificultad económica. Es interesante volver a recordarnos el modelo ecológico para abrir y alguna de las miradas que les traigo, por ejemplo, es este término de interseccionalidad. Cuando nosotros abrimos desde el modelo ecológico, podemos observar las distintas variables que atraviesan a un sujeto y este concepto de interseccionalidad que está muy armado teóricamente. Fíjense que la primera autora fue Crenshaw en 1989. Hay muchos autores y latinoamericanos también que hablan de interseccionalidad. Lo que nos permite es analizar y cruzar variables en relación a lo que menciona la autora como sistemas de opresión, porque todas las variables generan
una característica de potencia y una característica de opresión, de ser de determinada clase social, de ser determinado género, de determinada etnia, edad, ruralidad, si es rural cuál es la condición habitacional. Esto en otras charlas de este curso lo estuvieron charlando también. Eh, no es lo mismo si la familia vive en una casilla que vive en una casa, ¿no? O en un departamento de dos ambientes, o cómo se hace esa gestión habitacional. Nos aporta poder entender todas estas variables, nos aporta cómo se superponen estas variables, qué, qué miradas podemos encontrar, qué podemos entrelazar para entender dónde dónde está la potencia de estos aprendizajes. Y otro de los marcos teóricos que quiero traerles es este de pensamiento decolonial, que también está, ahí está Ana, Ana, que nos conocemos. Hola Ana, ¿qué temor en la fricción entre la necesidad de trabajar viendo la complejidad y el deseo de encontrar respuestas lineales? Totalmente, totalmente. Sí, creatividad y resistencia, me encantó Ana, está para una remera, creatividad y resistencia. Sí, es un temón, porque todos estos son atravesamientos que están y que atraviesan nuestra práctica. Y bienvenidas las preguntas. Cuando no tengamos más preguntas de nuestra práctica, sonamos, no tenemos nada para compartir, porque si nosotras mismas no estamos en situación de aprendizaje, ¿cómo hacemos para compartir el deseo de aprender a otras personas? Bueno, vuelvo con este pensamiento de colonial que Aníbal Quijano en 1992 ya lo empezaba a teorizar. Bueno, después también hay un texto súper interesante que es Colonialidad y Género de Lugones en el 2008, un poco más arraigado a esta parte, pero habla del pensamiento decolonial con estas cuatro intercepciones, con la colonialidad del poder, del saber, del ser y del género. Porque cuando se produce la invasión a América, ¿no? Allá en 1004, lo que vamos a encontrar es un arrasamiento, ¿no? Una idea de jerarquía racial impuesta que todavía persiste dentro de las representaciones sociales, todavía persiste dentro de de las relaciones vinculares, todavía persiste esta jerarquía racial. Incluso persiste en nuestras teorías. Son pocas las teorías latinoamericanas que dentro de la formación de grado se observan. Nosotros tenemos mucho más tendencia europea, teórica, que latinoamericana. Y tenemos un montón de aportes latinoamericanos, argentinos, bonaerenses si quieren, o de Capital Federal que nos pueden servir para pensar, no solamente la mirada europea. El pensamiento decolonial se trata de salir de la estructura de pensamiento conocida, salir de jerarquizar con una mayor impronta, una mirada por sobre la otra. Y principalmente se trata de no llegar a las familias o a las instituciones, como digo yo, pateando la puerta. ¿Vieron que a veces da esa sensación que llegamos como pateando la puerta y diciendo, no, no, acá se tienen que hacer las cosas de esta forma? Y esas intervenciones impuestas jerárquicamente no funcionan demasiado. Tenemos que ver cómo hacer una estructura desde la empatía que nos permita construirnos desde otro lado. Pensamiento decolonial me viene la charla que tuvimos en la presentación del SAOP, en donde hablaban de los pajaritos, hablaban de las propuestas y que Oscar mencionó. Yo valoro que se vean los pajaritos desde la ventana cuando estamos trabajando. Ese es un pensamiento decolonial del saber, pero de acá a la China. Más que lo que estamos haciendo en la hoja, el poder observar la naturaleza y poder construirnos desde ahí.
Todo para pensar, ¿eh? Un marco teórico como para traerles también. Y como ya les conté que hay varias cosas que me obsesionan durante muchos años, desde el 2018, sí, no, 2016 hice la formación como terapeuta familiar. Y en esta formación, que hay una fuerte impronta antropológica, una de las cosas que vimos fue la obra de Bateson, que ya se la mencioné, de Mente y Naturaleza. Bateson en 1979 hablaba de el mapa no es el territorio y también toma esto como un analizador, la pauta que conecta. Y Bateson, un antropólogo, se preguntaba, ¿qué es lo que me conecta a mí con el árbol que está ahí, con el cielo, con el pájaro, con el ácaro que está, no sé, acá delante mío, ¿no? ¿Qué es lo que conecta la forma de la vida? Y esto en terapia familiar es muy interesante porque se empieza a entender la pauta que conecta a la familia, la pauta que conecta al aprendizaje, la pauta que conecta a la destrucción, porque también encontramos muchas situaciones de destrucción, muchos pensamientos destructivos. Entonces, la pauta que conecta para Bateson es algo que yo en cada situación compleja lo pienso y me lo traigo y es una herramienta que yo quiero compartirles a ustedes. La pauta que conecta dice que las cosas individuales no tienen sentido por sí solas. Salimos, rompemos totalmente la mirada individualista. Vamos a lo general. Lo verdaderamente fundamental, en donde sí podemos construir algo, en donde sí podemos construir diferencia, es en la relación entre las cosas individuales. Entonces, descubrir la pauta que conecta para un terapeuta nos puede tardar, ¿eh? No lo encontramos tan rápido. Pero cuando encontramos la pauta que conecta en esta situación de complejidad, vamos a poder encontrar el recurso de la potencia. Entonces ahí ya salimos de la mirada simplista de quién tiene la culpa, quién tiene la razón, y nos adentramos una vez más a miradas complejas. Bueno, es específicamente un pensamiento contra la fragmentación, ¿no? Pensar en que estamos constantemente conectados, que nadie se salva solo, miren cómo me salió también naturalmente, eh, y que estamos profundamente conectados entre nosotros y que vamos a ir construyéndonos. Esto son marcos teóricos para refrescar, como ya les dije, como para pensar y también para compartirles mi propia búsqueda profesional. En este interín yo les compartí todos los trabajos que hice en educación, en hospitalarios también. Después entrar más en el terreno de las familias que atraviesan conflictos judiciales y desde ahí siempre me hice algunas preguntas. Yo creo que hay preguntas que me acompañan muchos años y que busco teóricamente, busco con colegas. Eh, mi primera pregunta hace 15 años era, ¿cómo un contexto violento puede modificar el aprendizaje? Y esa pregunta se fue afinando después de tantos años y empecé a pensar mucho más en qué es lo que sucede en el cerebro cuando hay una situación violenta, hay un contexto violento. Y esto me llevó al último marco teórico que les voy a contar, que es el concepto de trauma complejo, que lo descubrí hace algunos años, hace algunos pocos años, y que en mi experiencia profesional, que trabajo en situaciones de desborde, fue algo que fue como un bálsamo encontrar una teoría y poder ir construyendo. No está todo cerrado, no está todo dado, pero está bueno para compartirlo. Van der Kolk en el 2014 tiene un libro espectacular que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Muy bueno, lo pueden conseguir en Mercado Libre, en todos lados.
Después hay otros textos más interesantes también que se los recomiendo. El trauma visto por los niños de Peter Levine, que es súper lindo. Grande, pero es súper lindo también. Y hay un texto en particular que a mí me pareció muy divertido y que me ayudó a entender el trauma complejo desde otro lado, que es ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Hermoso el título, se lo van a acordar. ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Habla em, de cómo los seres humanos todavía tenemos respuestas de supervivencia en un contexto que no es la selva. Pero sin embargo, nuestro cerebro ahí biológico eh, todavía sigue interpretando muchas veces un mail que te mandan con un león que te está por comer. Ese mail es agresivo, ¿eh? Está bien interpretarlo así. No estás pensando mal, pero no es un león, es un mail. Bueno, un WhatsApp también sirve, ¿no? Todas las cosas que nos pasan habitualmente y que vemos y que lo sentimos como algo muy angustiante. Bueno, en este caminito que fui haciendo y que sigo haciendo, porque sigo leyendo, sigo cursando, sigo haciéndome preguntas, llegué a la teoría, a este marco teórico que es el del trauma complejo. ¿Qué es lo que nos menciona el trauma complejo? Es entender que la situación traumática, o sea, lo que genera un trauma, bueno, primero, algo que también dice Van der Kolk, que es, no todo es trauma, empecemos por ahí. Pero cuando hay una situación traumática y esta situación traumática se magnifica, se constituye más grande de acuerdo a la cantidad de repeticiones que tiene esta situación traumática o de revictimizaciones, porque no es que solamente al niño le pegaron una vez, sino que cuando lo quiso contar le dijeron, no, ¿cómo vas a decir eso de tu papá? Si es un genio. Bueno, si nosotros desde nuestra posición teórica revictimizamos, entonces estamos constituyendo, estamos acompañando a esta configuración de trauma complejo. El trauma complejo no es un evento aislado, sino que son repetidas. Agresiones repetidas que tienen que ver con esta misma persona o con esta misma circunstancia o también agresiones institucionales, revictimizaciones que suceden constantemente. Em, el trauma complejo tiene un fuerte impacto desde todos los aspectos, neurocognitivos, afectivos, relacionales, desorganiza la regulación de los afectos. Si el agresor, si esta persona que generó esta situación traumática, es encima el garante del cuidado, se genera una disonancia cognitiva que para un niño, una niña que está en configuración psíquica, es algo súper complejo. No es irreversible. Por supuesto, como todo en nuestra profesión, todo se puede trabajar, pero es algo súper compleja esa disonancia cognitiva porque impide la denuncia. Bueno, a mí me apasiona la mirada del trauma complejo, me la paso estudiando. Este año hice un curso con unos neurólogos que me ponían unos gráficos, unas cosas así, y yo estaba como, ¡ah, no entiendo nada! Me encantaba. Así que sigo estudiando sobre trauma complejo y entender cómo estas situaciones traumáticas tienen afectaciones en el aprendizaje, por supuesto. Cuando un niño o una niña transita situaciones traumáticas, hay afectaciones en el aprendizaje, porque es inevitable que no lo haya. El aprendizaje es un constructo sumamente sensible al entorno. Y si no lo hay, y si ustedes me dicen, no, pero las notas en el cuaderno le va súper bien, les invito a mirar un poquito más y seguramente haya una sobreadaptación con un gran costo psíquico, que también hay que observarlo.
Gracias, Elba, porque la cara de Elba es espectacular, gracias. Estás como re metida, me encanta, gracias. Em, Está bueno para pensarnos. Acá la psicopedagogía tiene mucho para hacer. Spoiler, no hay textos de psicopedagogas hablando de trauma complejo, ¿no? O en estas investigaciones incluso transversales no está. Hay mucho para hacer. Imagínense este trauma eh, complejo colocado en los famosos primeros 1000 días. Bien. O en una violencia sostenida. Hay respuestas que son de supervivencia. Los cuerpos, como dice Van der Kolk, son los que llevan la cuenta. Entonces vemos muchas veces inhibición cognitiva o hiperalerta. Muchos chicos que están en hiperalerta observando, necesitando controlar todo lo que está pasando. O lo contrario, ¿no? En vez de hiperalerta, el congelamiento, la retirada. Y a partir de eso vemos cierta desidia, entre comillas vamos a poner la desidia, ¿no? Porque en realidad es un cuerpo que está construyendo. Para mí, súper importante, esto lo comparto, quiero que les comparto los autores, vayamos a buscarlos. En YouTube hay un montón de videos, incluso pueden buscarlos. Si no se pueden comprar el libro, está en YouTube. Formarnos en trauma complejo. Cuando estamos en contextos que han sido vulnerados, es muy importante, muy necesario. ¿Para qué? Para evitar la revictimización. Eso nos da una lupa sobre nuestro propio trabajo y decir, che, ¿qué cosas le pregunté más de una vez y no hacía falta? ¿Qué cosas di por sentado sin escuchar verdaderamente qué es lo que estaba diciendo? Y que nuestro encuadre profesional, estén donde estén, sea un espacio de escucha y garante de derechos. Bueno, y ni hablar cuando tengamos que hacer un informe, ¿no? Que el informe también sea un acto de justicia y como acto de intervención sin rotular, visibilizando recursos, pensando en la potencia de los aprendizajes. Esto como para que quede un poco más como aprendizajes, lo que en el aula o en el juzgado, en algunas presentaciones, lo que en el aula o en el juzgado parece desinterés o un déficit de atención o desregulaciones en la conducta constante, muchas veces es el cuerpo en modo supervivencia. Entonces, que desde nuestro trabajo encontremos la potencia del aprendizaje, la potencia de lo que sí se puede hacer para resolver un conflicto, una tarea, para resolver, ese es el primer acto de justicia que podemos hacer. Nosotras, ya desde nuestra labor, podemos pensar en ese primer acto de justicia. El trauma complejo es una mirada apasionante, hay que atravesarla, hay que habitarla, se las comparto en esta mirada, que no todo es trauma, pero que cuando hay situaciones complejas tenemos que saber cómo intervenir. Bueno, ahí estoy viendo que están apareciendo algunas cositas en el chat, pero no lo abrí para no distraerme. Ahora al final le damos un poquito más de espacio. Pero no me quería ir sin hablar de esto, de la red territorial como garante y corresponsabilidad real. Melina Arias habló un montón ya de corresponsabilidad, así que si no la vieron la clase, invito a que la vayan a ver. Pero a mí me gustaba pensar que esto, que el nadie se salva solo, tiene que ver con que la red territorial, con que somos muchas personas las que somos corresponsables, no solamente una. Y esto nos lleva al título de la presentación que habla de esto de más allá del expediente. Los expedientes son legajos judiciales, son esto, ¿no? El artefacto burocrático. Muchas veces llegan a la consulta familias y dicen, no, porque yo tengo un juicio y hay una denuncia, y todo se vuelve pastoso cuando empiezan en esa conversación. No se sabe bien
en dónde, para qué, cómo, cuándo. Hay algo de la indiferenciación que empieza a habitarse cuando estamos dentro de los terrenos jurídicos. Porque los terrenos jurídicos son pantanosos. O sea, no es que es una falta de recursos. No, no. El terreno jurídico es pantanoso. Si cualquiera de nosotras se pone a leer una ley de buenas a primeras, y te va a costar, va a haber un montón de palabras que no entiendas. Y de repente decís, ¿por qué dicen vuestra? Si nosotros no decimos vuestra. Y aparecen, ¿no? Terminología. Es un terreno pantanoso el jurídico, que hay que habitarlo. Hay que meterse, hay que molestar. Bueno, es mi característica en la vida. Yo me meto, ahí construyo, veo, hablo, tomo aportes y lo vamos trayendo. El expediente es una foto en un determinado conflicto. No es la persona, obvio que no lo es. Es una foto en un conflicto. Lo que nosotras teóricamente y terapéuticamente tenemos que hacer es poder observar a la persona en su contexto, mucho más allá de si hay denuncia, no hay denuncia, si cuando era más pequeño sufrió una violencia, porque ahí va a estar en la construcción de nuestra potencia. Ahora, ¿dónde nace la lógica de los diagnósticos, la lógica de los diagnósticos, de los legajos, de los expedientes? Nace en el paradigma tutelar. El paradigma tutelar, ahí tienen una foto muy colocada. La foto es de, el Patronato de la Infancia, que quienes están en Ciudad de Buenos Aires quizás lo pueden conocer. Esta foto es más o menos desde 1930. Patronato de la Infancia está en San Telmo, es un edificio enorme que ahora se usa para otra cosa, pero que en ese momento se usaba como lo que hoy se conocen como hogares convivenciales. Hogares que tenían como objetivo reformar la conducta, homogeneizar. Pensemos en el contexto. No tiene que ver con ser bueno o malo, sino con el contexto. Y desde ahí creo que la imagen habla por sí sola y homogeneizar. El mismo corte, la misma ropa, las mismas botitas, todo lo mismo para todos. Desde ahí, desde este paradigma tutelar, el Estado Argentina empieza a entender que si hay situaciones, eh, ellos usan la palabra particular ahí en el patronato, que hay situaciones, vamos a decir, hoy le diríamos que vulneran los derechos de las infancias, el Estado tiene la potestad de meterse, ahí está, de meterse en el territorio de lo privado. Esto 1910, 1916 más o menos. El paradigma tutelar tiene un enfoque adultocéntrico, en donde es el adulto el que sabe lo que necesita el niño. El paternalismo estatal es esto de, bueno, es más, yo te doy el apellido. Los chicos que pasaron por el patronato de la infancia tienen distintos apellidos. Flores era uno, Gómez era otro, que son específicos de estas instituciones. Obviamente que disciplina, control y la infancia visto como un periodo de simplemente de ser inmaduro. Para esto, para conocer el paradigma tutelar, recomiendo un montón la obra de Mercedes Minincelli, muy interesante, que hace un recorrido que toma a otros dos antropólogos, que es Morlachetti y Guido, que es muy interesante para ver cómo el sistema de protección ha cambiado en nuestro país. Bueno, vieron a mí como que me copa todo esto, me copa la historia, entender de dónde venimos, porque todavía 2026 hay un montón de miradas tutelares sobre los chicos. Cuando decimos, no, los chicos mienten, los chicos no saben, los chicos no pueden, por supuesto que hay que poner límites, porque si un niño no quiere comer, le tenés que decir, tenés que comer, maestro, ya está, no hay mucha más cosa. Obvio que hay que poner límites, pero todavía esta tensión paradigmática entre pensar el paradigma tutelar y el paradigma de protección integral de derechos continúa.
continúa y esto se irradia en nuestras prácticas, se irradia en, en las lógicas institucionales que encontramos. Bien, la protección integral de derechos es el enfoque que adquiere Argentina cuando hace la reforma constitucional, cuando hace la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Vieron que yo soy una psicopedagoga que me encanta meterme, ¿eh? Porque miren cómo me acuerdo de datos, me acuerdo de leyes, eh, porque para hablar con los abogados uno tiene como que armarse una, una coraza ahí en ese territorio. En 1994 hace la reforma constitucional en donde en la Constitución Nacional se suman todas las directrices internacionales. Entonces ahí empieza a aparecer bueno, los derechos humanos, los derechos del niño en ese momento, la Convención Belén do Pará, un montón de constituciones que se ponen en la Constitución Nacional. Nuestro, nuestro estado, ¿no? Argentina tiene esta conceptualización en donde a las leyes internacionales, a estas normativas internacionales, se le da el carácter de fundamental, de leyes fundamentales. Por lo tanto, hay algo que se llama pirámide de Kelsen para derecho constitucional que analiza, ¿no? De lo que está arriba, lo que está abajo, para qué ordena, es un ordenamiento jurídico. Se las hago así, más o menos. En el nivel fundamental, que es en esta punta, lo que se entiende son directrices que deben ser acompañadas por todas las normativas posteriores. Es por eso que en el 94 se incorporan estas normativas internacionales y en el 2006, fíjense la distancia, aparece la ley 26.061, que seguramente ustedes ya la escucharon, ya la leyeron, ya lo saben. Esta ley que no tiene un montón de años, es una ley macro para nuestro país. Es una ley increíble. ¿Por qué? Porque es la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y acá me da la derecha porque dice niñas, niños y adolescentes. Así que en esta ley en particular es lo que muestra el compromiso con la normativa de los derechos humanos que asume Argentina en el 94 y que además se tiene que empezar a constituir en normativas propias. La ley nacional después tiene sus correlatos provinciales. En Ciudad de Buenos Aires tenemos su correlato, en provincia lo mismo, si estás en Santa Fe, si estás en Tucumán, todas tienen sus correlatos provinciales y seguramente no es lo mismo si estás en La Matanza o estás en Lanús, también vas a tener distintos lineamientos que son jurisdiccionales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley y todas las que vinieron después? Porque la ley 26.061 abrió mucho la puerta para pensar la protección integral, incluso hasta llegar a la ley Lucio, que es del 2021, o la ley Micaela, o la ley Brisa, todas leyes que son muy necesarias para nuestro ejercicio profesional. Por supuesto, amén de que todavía no mencioné, a la ley de DEA, de las dificultades específicas de aprendizaje, que también regula nuestra práctica. Entonces, esas normativas nacionales regulan también nuestra práctica y nos ponen en tensión, marcando la mirada que se busca en algunos espacios del mundo, de la Argentina, porque no es en todos, que se puedan entender el interés superior del niño, niña, adolescente y la corresponsabilidad. Cuando pensamos en estas normativas que empieza con la ley 26.061, vamos a tener que entender estos principios rectores. El principio rector de la autonomía progresiva, que es un concepto base, pero es espectacular para la psicopedagogía, te rompe el cerebro. La autonomía progresiva es poder entender que los niños, niñas y adolescentes van construyendo progresivamente sus decisiones. No le puedo preguntar a un nene de 3 años.
¿Querés coca o querés agua? Obvio, o sea, la respuesta está clara. Ahora, si tiene toda la información, si ya tiene un poco más de años, ¿no? La pregunta puede estar. Autonomía progresiva, un principio de igualdad, el principio de participación activa, de no discriminación y entender a los niños, niñas y adolescentes desde un desarrollo gradual, en donde se fomenta la participación y la escucha, que está muy interesante, y desde ahí entender también nuestro rol de acompañamiento y bueno, normativas para todos, ¿no? Tenemos normativas internacionales, derechos humanos, bueno, Pacto de San José, derechos del niño, acá tenemos un montón, normativas nacionales, desde la Constitución, el Código Civil, ya les mencioné la 26061, la Ley Nacional de Salud Mental, que rige también nuestra mirada. Todo esto se los paso, no se preocupen, ¿eh? Y la ley de DEA, que ya también lo estuve mencionando. A esto se le tienen que sumar nuestras propias incumbencias profesionales, de acuerdo a la jurisdicción en la que estás trabajando, y el código de ética, si estás en una jurisdicción que tiene colegio profesional, seguramente haya código de ética. Bueno, acá estamos nosotras. Pensar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes desde una mirada intersectorial, pensar cómo hacer en el territorio estas miradas, estas construcciones, porque las leyes pueden ser muy hermosas, pero si no están en el territorio, si no están en nuestro ejercicio cotidiano, carecen totalmente de sentido. Y desde ahí un poco retomar, esto lo mencionó Marité Sarté, las lógicas de poder que se enlazan en los territorios, territorios, decodificar desde nuestra mirada profesional cuál es el espacio, cuál es el ritmo, cuál es la lógica del territorio para poder gestar intervenciones que sean verdaderamente efectivas y pensar el entramado de la comunidad en el territorio, comunidad que también aprende de manera individual, aprende de manera comunitaria, pensar las lógicas de la inclusión dentro de esta comunidad y desde nuestra mirada profesional siempre pensarnos desde como la lógica de la investigación para poder construir hipótesis, para poder hacer abordajes y a partir de eso construir eh, la diferencia. María Paula Juárez la van a escuchar en el último encuentro. Les recomiendo que se sumen a ese encuentro porque es una persona muy espectacular para ser escuchada. Ella habla de psicopedagogía comunitaria y que la psicopedagogía comunitaria ofrece nuevas formas de pensar, hacer y movilizar procesos de aprendizaje. Y creo que eso es recontra interesante, pensarnos dentro de la psicopedagogía en salud pública, construyendo nuevas formas de pensar, hacer y movilizar. Por eso traje el pensamiento decolonial, por eso traje el trauma complejo, por eso traje la pauta que conecta, porque tenemos que ir construyendo esta mirada sumamente respetuosa, entendiendo que somos sujetos plenos de derechos, estemos donde estemos. No necesitamos estar solamente dentro de un juzgado para tener derechos. Somos sujetos de derechos caminando por la calle, comprando en la verdulería, yendo a la escuela, yendo al CESAC. En todos los espacios somos sujetos de derechos y tenemos que ser tratados desde nuestra plenitud de los derechos. Ya me estoy por despedir, estoy haciendo el cierre. Cuando pensamos en esta red comunitaria, vamos a entender que los derechos, que a veces se restituyen en el juzgado, porque las normativas de los juzgados son un poco intempestivas, aparecen y te atraviesan un poco, ¿no? Dicen, bueno, a partir de ahora tiene que vivir en un hogar. A partir de ahora va a vivir con esta parte de la familia. Bueno, todas estas directrices, nosotros tenemos que ver cómo alojarlas
desde lo comunitario, porque, como se dice ahí, no se restituyen derechos en soledad. Desde lo comunitario hay un territorio que sostiene, desde nuestra práctica profesional, desde las escuelas, desde los clubes, los centros comunitarios, y esto, habitar el diálogo intersectorial con muchísima ética profesional, porque ojo con esto, porque a veces hablar con otros es también hablar de más, ¿no? Porque, y se genera como un mundillo y una comidilla, ¿no? Teoricemos y hablemos de estas familias, de esto, del otro. Em, Son todos dilemas que aparecen en este sentido, de que muchas veces em, a- hay consultas que aparecen como dificultades en el aprendizaje escolar puntuales como motivo de consulta y que cuando comienza el proceso de diagnóstico o incluso cuando se está desplegando el tratamiento, empiezan a encontrar situaciones de violencia, contextos complejos, dinámicas familiares difíciles, graves. Entonces, desde ahí, esto es un gran espacio de detección que tenemos en psicopedagogía. Esto nos pasa muchas veces por miedo. Las profesionales se quedan solamente trabajando aprendizaje escolar o dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con esto y se hace la derivación. Pero en realidad acá hay una representación, ¿no? Una representación social de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, un impacto en el aprendizaje por estar en un contexto de violencia y desde ahí pensar todos los abordajes de prevención y promoción que ya se estuvieron charlando en el curso. Recordar nuevamente la corresponsabilidad para hacer la detección. La detección, hay dos caminos que se unen, que tienen que ver con la observación y la entrevista. La entrevista como el mejor de las herramientas que tenemos terapéuticas en salud mental. La entrevista consciente, estar, ¿no? Ser un ser humano consciente de que está haciendo una entrevista y a partir de eso no estás pensando en otra cosa, no estás pendiente de otra cosa, no tenés interrupciones y desde ese lado poder verdaderamente escuchar, registrar, detectar y si en donde vos trabajás tenés un protocolo de actuación, llevar adelante ese protocolo de actuación. Tensiones que encontramos constantemente. Macarena Cao Gené tiene un concepto que se llama derecho al tiempo, que me encanta también para compartírselos. Dice que los profesionales tenemos que devolverle a los niños, niñas y adolescentes el derecho al tiempo desde una mirada que no sea adultocentrista, los niños, las niñas, hablan cuando pueden, lo dicen como pueden, y desde nuestra mirada adulta, nosotros tenemos que tener la plasticidad para entender su mensaje. No tenemos que exigirle a un niño que lo diga tal cual yo lo quiero escuchar, que es muy injusto. Es muy injusto para las infancias. Ese concepto es muy interesante y habla de esto, ¿no? De los tiempos procesales, los tiempos subjetivos. A veces aparece una urgencia judicial que contrapone con lo que podía brindar en ese momento. Aparece, no sé, una citación en una cámara Gesell. Y ese niño, esa niña, no está listo para una cámara de Gesell, porque todavía no está confiado, no se siente seguro, todavía está en un proceso de desmentida, por ejemplo, para la situación de violencia que vivió. Y no se trata de manipular el sistema judicial, sino de que no sean números los pibes, sino que tengan nombre. Mirá, a él en particular, en su contexto, nos pasa esto. Y tenemos que hacer un poquito de espacio. Necesitamos otras estrategias. Bueno, y obviamente ahí entender hasta dónde llegamos nosotras, cómo pensar en articulación, porque yo cuando empecé trabajando durante muchos años tuve una frase que era como que me lo dijo una vez una coordinadora y me lo repetía,
que decía, no soy la Mujer Maravilla. No es muy teórica mi frase, ¿no? Pero necesaria. No soy la Mujer Maravilla. No, no puedo poner a todos abajo de mi ala, protegerlos y que no pase nada, porque seguramente en esa protección también habría cosas que pasen, porque la vida te tiene que pasar, porque los conflictos son parte de vivir la experiencia de estar vivos y que necesariamente tenemos que pensar en esta mirada, ¿no? Y es por eso que esto es lo último que les digo, prometido. Una de las grandes preguntas que yo traigo es cómo en esta mirada de no soy la Mujer Maravilla, cómo cuidamos nuestra propia salud mental como terapeutas. Y hay un término súper interesante que es el desgaste por empatía, que tiene que ver con las profesiones de cuidado. Nosotros hacemos una profesión de cuidado, estamos constantemente queriendo cuidar o queriendo introducir la lógica del cuidado, muchas veces en contextos que son muy complejos y que es muy difícil y que son autodestructivos, por así decirlo, ¿no? Y que hay algo de la pulsión de muerte, diría un psicoanalista, que es importante observar y observarte a vos en esa mirada. Yo siempre digo que no todo es para todos. Yo conozco mis propias limitaciones, yo profesionales, entonces sé que hay aspectos de la profesión en donde yo no podría trabajar y sin embargo en una sesión de terapia familiar en donde todo es un quilombo, yo me siento bien, me siento cómoda, me siento tranquila, puedo pensar, puedo intervenir. Capaz que en el uno a uno o en una lógica un poco más paciente me desespero, la ansiedad se me exacerba. Entonces, no todo es para todos. Primero conocerte, conocer tus propias limitaciones y construir esta lógica de salud mental del equipo. Hay un libro muy lindo también de Vita Escardó que es El cuidado de los cuidadores y que recomienda explícitamente agendar encuentros para cuidar la salud mental del equipo, que no sea solamente trabajar o hablar de las situaciones clínicas o de hablar de las historias de las familias, sino también pensar en la salud mental del equipo y por supuesto hacer una prevención del desgaste por empatía. Bueno, la covisión, por supuesto, el cuidado de los equipos tiene que ser un imperativo ético. Tenemos que hablar todo el tiempo de esto, porque si no, nos quedamos en la expulsión y nos expulsamos a nosotros mismos también. Si no, la persona que quiere hacer algo queda bueno, relegada, frustrada por este no saber. Y ustedes, les cuento esta historia que cuando yo quería estudiar psicopedagogía, fue gracias a un profesor del secundario mío, que era antropólogo él, y que me dijo, me daba historia del arte, pues yo hice un secundario con orientación artística, y me dijo, sí, vos re vas para la psicopedagogía, re vas. Buenísimo. Él me ayudó después a concursar con la beca, todo. Y cuando yo le dije a mi mamá que quería estudiar psicopedagogía, mi mamá me dijo, no, Adriana, no, psicopedagogía no, porque vos sos muy sensible. Frases textuales. Por suerte mi mamá me dijo que no, porque con más ganas la hice la carrera, ¿no? Necesitamos a veces esa contraposición en la vida, que te digan que no, entonces más ganas la hice. Y imagínense cuando le dije a mi mamá que quería dedicarme a lo forense, ¿no? Si ni siquiera quería que me dedique. Ella me decía, vos tenés que ser profesora de matemática. No, ¿qué profesora de matemática? Yo quiero ser psicopedagoga. Eh, Obviamente que cuando le dije lo de lo forense dijo, ¿qué? ¿Por qué? Nunca algo sencillo, vos. No, nunca algo sencillo. Y yo descubrí que es verdad, tenía razón mi madre, lamentablemente tenía razón, soy una persona sensible. Cuando llegué a lo forense, porque lo forense llegó a mí, me descubrí como una persona sensible y también me di cuenta que esa sensibilidad es un superpoder, no es una debilidad, porque significa que no me da lo mismo. Y si yo me quedo pensando en lo que le pasó a un chico,
no te da lo mismo. Y eso es un superpoder. Entonces, lo contrario a lo que alguna vez me podrían haber dicho, yo creo que estar un miércoles, hacerle una pausa, poder alojar a nuestra teoría, poder pensar con otros, es ser parte de una red de profesionales sensibles a la desigualdad. Y eso es desnaturalizar la violencia, eso es encontrar la potencia y eso es construir algo distinto que es lo que queremos para el presente y para el futuro. Construir intervenciones en derechos humanos, formaciones y abrazar nuestra propia vulnerabilidad. Y si un día no te sentís bien, poder decir, hoy no me siento bien. Y está buenísimo. Y está genial. Bueno, me despido. Con esto, construir estrategias para las violencias plurales en comunidad es lo que necesitamos. Muchísimas gracias por escuchar, por sostener, por estar del otro lado y bueno, y abrimos la conversación así charlamos un poquito. Gracias. Hermoso, Adri, gracias. Supongo que estamos todas igual